Sé Sí, que Will, pero está solamente depurada esta lista. 15 están en 15 de esos condiciones. alumnos, o sea, los 15 que están en condiciones, y después a eso hay que agregarle Brizuela y Jonathan, Isaac Sí, González, ahí está. sí, serían 17. 17, 17, sí. Sí. Sí, y los que faltaban era para ¿cómo se llama? El Classroom, eran dos, que era, me parece, López y Cabañez, me parece. Están los dos Cabañas, López, está sí, López, López Luis Hernán. López Alejandro faltaba en el Classroom. Sí, 17 alumnos yo tengo contabilizado acá, están todos eso. ¿O no? Y entonces hay 10 alumnos que yo tengo que sacar de la lista. De la Exactamente, lista de Metrofísica 1. Sí. Buenas. Buenas. Buenas tardes, Gauto. Estamos 9, ahí se suma uno más. 10, 11. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Esperamos 2-3 minutos más para que se vayan sumando y después arrancamos con la clase. Dame el WhatsApp, el link, a ver si se pueden dar de vuelta porque no. Y entonces le voy a dar grabar otra vez, porque está en pausa ahora, no sé. Sí. Aparentemente habíamos quedado en las 19 porque a todos les quedaban las 19, digamos. O sea, deberían sumarse más. O sea, estamos 10, faltan 7, estamos apenas de arriba del 50%. Tendrían que estar por lo menos 14 o 15 alumnos. 13, 14 alumnos. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Una cosa, Will. Yo estoy tomando Sí, asistencia a todas las clases. Eh, bien. Tendría que ser una de las condiciones para poder regularizar, estar presente en la clase, Y es una condición esa, Luis. porque por Es una eso, condición porque ya porque no, no o hay sea, es otra la forma única forma. de dar Sí. clase, digamos, ¿no? Así que, tal cual. Voy a ir subiendo entonces después la asistencia para ver si así de esa manera los muchachos le dan un poquito de incentivo, me parece. No sé qué decir, Will. Sí, Si te sí, sí, parece bien. seguro. Está bien, Luis. Hay que hacer eso. Seguro, seguro. Estoy reiniciando la cámara, me parece que no Bueno, está entonces, funcionando mi cámara. vamos a empezar a tomar asistencia desde hoy. Ahí se unió Britos. Sí. Estamos en 2 alumnos. Sí, profe, pero sería uno nomás.
Porque me uní en el celu también para probar. Sí, te escuchamos, Brito. Ahí está, mejor. Sí. Genera eco tu micrófono, Brito. Por eso le pedimos que apague. Sí, profe. ¿Saliste y entraste de vuelta o qué? No, probé a ingresar con el teléfono, hermano. Por eso apareció 2 veces mi nombre. Apareció 2 veces tu nombre. Sí, por eso. Entonces estamos... 11. Está bien, porque a mí me marcaba 14, ahora somos 13. Ahora está Sí. bien. Estamos bien. Bueno. Definitivamente mi cámara no funciona. Ahora aparece. Bueno, arrancamos, Luis. ¿Te parece? Ya aparentemente no se va a ir. Si se suma alguien más, le vamos a dar ingreso. Así que son 7:13. Sí, bueno, sí. Tengo dos. Así que, bien. Buenas tardes a todos. De vuelta, bienvenido a la plataforma, a la segunda clase de termodinámica, Metrofísica 2. Esta clase se está grabando para los que después necesiten consultar o volver a ver el tema, o bien para los compañeros que no están presentes. Hoy vamos a dar directamente la parte de termometría. Voy a ver si podemos compartir la... Power. Esperamos un momento. Ahora, ¿ven la página? ¿Ven la presentación? Sí, profe, se ve. Se ve bien, bien. ¿Alguien me escucha? Hola, sí. Sí, hola. Sí, sí. Sí, profe. ¿Se fue la conexión? Parece que salió la reunión del profe, ¿no? Sí, aparentemente salió. Sí, parece que sí. Justo los dos. Sí, Renzo.
¿Qué? Parece que vas a tener que seguir vos la clase, che. No, lo que cobran a veces no se Ahí estamos jodidos entonces. Renzo del capo, él tiene que dar la clase ahora. Los dos profes no están, parece. Sí, recién me pareció que Luis Fernando también le mandó. Me corta y no vuelve. Parece que se fue una prosectoría los profes. Che, en esta materia no teníamos ningún trabajo práctico, ¿cierto? Facu, ¿puedes activar tu micrófono porque hace ruido? Sí teníamos. En el termodinámica Tenía teníamos fecha que de hacer entrega las nomás. 10 preguntas, Ah, cierto, cierto. pero no tenía fecha de entrega. O sea, igual pasó el sábado, ¿no? El sábado a la Ah, madrugada pasó. Yo ni miré eso. yo tampoco, por eso re perdido. Lo que terminé fue lo de electricidad. Ah, sí, la 28 preguntas. Sí, era más larga, pero no soy pobre. Te juro, ¿por qué no le dijo que copie el PDF? No. Che, No, no, el PDF, hermana. ¿Por qué no nos dijo que Sí. che, ¿hay actividad del profe Escobar o no? Sí, creo que ese era para hoy, ¿no? Sí, para hoy era. Pero aparte de esos 28 hay otro o no? No, eso no. Ah, o sea, digo, práctico, digo. ¿Soy el único que le escucha abajo a Kunz? Sí, se le escucha abajo. Ah, yo pensé que yo ¿Qué no está era. Kunz? Sí, está Kunz, pues. Qué besalo. Qué claro. Bueno, vamos a torsión ahora. Ah, El mismo, boludo. te juro. Sí, se fueron los profes, ¿eh? El jueves nos va a decir la nota el profe Escobar, ¿cómo estamos, digamos? Dijo. ¿De qué materia? Anda re full el internet en todos lados. Yo no tengo internet de ayer, no sé en casa. Posta acá en mi casa también anda re mal a veces. Y el No del sé profe si, ayer ni hablar. no sé si, según lo que me dijeron en Telecom, que es problema de las centrales, ¿viste? Para mí que pintó todo mal con el que se hizo servicio público y no sé. No sé, yo no tengo Telecom, yo tengo por Megacable. Ah, esa onda, ¿cierto? Pero igual no anda muy bien. Y no, me parece que repiten la señal, o sea, el servidor es el mismo. Pero el internet del Oye, profe ayer re mal andaba. ¿se entendió algo de El esa clase ayer o no? No, la verdad, yo por lo Yo no menos no entendí entendí nada. nada, se cortaba todo. No sé quién grabó, pero no, no entendía, me parece. Nadie no grabó, pero sí. No, brillo. Yo entendí muy bien la clase ayer. Hay un Igual sí. inconveniente, dice el profe. Sí. ¿De qué hablaron, Facundo? Y yo entendí, bueno, estaba. O sea, viste esas cosas, yo daba con mi viejo. Sobre la parte de la seguridad, cuando va al laburo y todo ese tema, cuando va al trabajo, de ART y todo eso. ART.
el seguro de la empresa y todas esas cosas. Sí, las leyes Ah, la ley de Sí, AFP, trabajo, sí, obligación, ya. el empleado, el empleador, Superintendencia Ah, de 44, riesgo de 37. trabajo. una introducción, ¿no? Igual está todo en la presentación, eso, el Power. sí. La otra profe ni participó. Sí, García quiere me hablaba. Creo que la profe va a dar los tractos, o algo así, lo que entendí yo. Ahí habló el profe en el grupo. Chicos, miren que vamos a tomar asistencia de los profesores también porque tienen que asistir a clase. Parece que sí, che. Vamos a tomar asistencia de los profes. Tu micrófono, Facu. Oye, Pau, Para mí que era Mariana, no Dayana. Dayana parece que está medio full, sin Tito. No era Mariana, por lo. Yo escuché Dayana. Esta semana tenemos un día hermano con Kun. ¿Por qué? Creo. Y porque viste que intercalaban las clases con Nelson, digamos. El Sí, viernes tocó cierto. con Nelson, me parece. Capaz que mañana tengamos con Monzón. Ah, puede ser. Pero ayudante no había sido él. Yo pensé que era medio titular también de la clase. No ayudante, pero es la parte hidráulica supuestamente. Sí. O no, neumática. Hidráulica, Kun. Ah, hidráulica la Kun. Capaz la parte de automatización, puede ser, ¿no? La automatización da Nelson. Ah, Eso es la parte electrónica, automatización. Che, la profe de matemática nunca pasó las notas. Te juro. A mí me dijo Igual que que el de aprobé nomás. dibujo técnico. Inglés tampoco, che, nada. El chabón ¿De dibujo? de dibujo, se borrado, boludo. Encima nano de mierda le gana. Ojo, a tres nomás le chorró la nota. ¿Cómo que a 3? Claro, lo que presentaron todos. Sí. Lo que habían presentado. Viste que una semana antes él dio un periodo para recuperar y después yo le mandé y no contestó nunca más nada. Y no, y hasta el 8 de julio creo que era, que Sí, teníamos no, tiempo. yo mandé todo antes de eso, ¿viste? El Sí, yo 4, también. 5, todo. Pero nunca Porque varios corresponde. teníamos trabajo. A tres nomás le cerró la nota. Bueno, eso era lo que no recuperaba nada. Sí. Pero Yo por bueno, colgar No, más el trabajo práctico uno, no sé qué tenía que entregar.
¿Vos aprobaste todo, Renzo? O sea, todos los trabajos. Sí, le entregué todo. No, me Ah. cerró la nota porque me faltaba el 1. Ah, Pero a vos no te cerró la nota por lo que vi y no te faltaba ningún práctico. sí, yo vi que estaba todo en verde, ¿viste? O sea, todo entregado y ya valió verga, dije. Pero no te cerró la nota, digo, ¿viste? Ujú. Y el director también dijo que iba a pasar la planilla de notas y jamás. No, en la clase, dijo que iba a ver. El jueves, Capaz digamos. mañana. Tengo que Ah. hacer la programa al grupo que para que presente. Sí. Para que le pidan a los otros. Pero igual, por suerte, dibujo no es tan pesado como otra materia, ¿no? Sí, la verdad la más pesada es elemento de máquina, lo que fue. Sí. Y viste que dibujo técnico está ligado con el profesor Churchi también. Los dos dan las dos materias, parece. Eso sí, el año que viene, pero en CAT. Solibor, creo que me parece. En dibujo técnico y diseño asistido la materia del año que viene. Ese sí están los dos. Y lo que nos dimos supuestamente en este cuatrimestre, el anterior vamos a meterlo en que parece que es anual ese. Sí, ¿y la nota de introducción a la mecatrónica le dijeron a ustedes? Y ese pasó a la lista de lo que Creo que promocionaron, ese aprobamos todo. lo que presentaron todo decía promoción. Ah, ¿cuántos somos en total lo que quedamos? 15 parece que era. 15. ¿Y cuánto eran a principio de año? 25. 10 por ahí se fueron a mierda. Jonathan, ¿vos entras desde un celular o de dónde? No, desde la compu estoy. Ah, se te ¿Te escucha escucha abajo? abajo. Sí. Sí, puede ser por el auricular, también puede ser. Ah, claro. Para mí que suspendemos la clase por la semana que viene. Qué raro que los dos profesores tuvieron problemas, ¿viste? $15 minutos lo esperamos y rata. Sí. Vamos a tratar de presentar nosotros más la tarea. Bueno, vamos a... ¿Qué era que tema estamos, verdad? Metromediciones, no sé qué. Algo de Y vamos a dar concurso, termodinámica. buena clase ahora. Vamos a adelantar la clase de Kun. Termometría. Vamos a adelantar la clase de cuna ahí con el profe, ¿no? Sí, pues. Empieza nomás. Trigonometría. Sí, pero es fácil la termometría y todo eso. Aparentemente sí. Sí, sí. Vos tenés que agarrar una cuchara de eso de metal, ¿viste? Te vas a la cocina, le prendés y la arrimas por tu piel y ahí ya te das cuenta de que es la termodinámica y todo eso. Transferencia de calor. Sí. Igual que con la Transferencia de electricidad. calor de Meterlo hacer- en el enchufe nomás. No, y con la electricidad existe la llave hacia Dios. Vas a agarrar un tenedor, ¿viste? Sin mango y le metes el enchufe y ya está. Con un alambre más fácil. Ah, sí, con el alambre es un clásico. Con el alambre más fácil. Ejemplo para El exámenes. alambre no es conductor. Sí sabían. ¿El qué?
Ejemplo para El examen. alambre no es conductor. Tienen que probar nomás. Ah, cierto, el alambre es un aislante, loco. Sí, un aislante. Sí, ¿Será? Hay que probar, sí, chico. boludo. Probable, boludo. Déjame meter en un toma Te, corriente. ha- te ha puesto 1 millón que es un aislante. Millón de guaraní. Si estoy vivo, te cobro. Más vale, yo te había pagado, boludo. Pero descalzo tiene que ser. Sí, de casa. Ay, sí, vas a matar. Brizuela, otra vez no. ¿Cómo era que dijo ayer el profe? Brizuela, ¿Quién puede presentar algo o no pueden presentar? Ahí está. Ahí está el profe. Pero de sorteo teníamos que era profe con usted. ¿No veo resistencia de materiales? a ver, Sí, se está confundiendo el profe. Le sacaron del grupo, LOL. este, Vos fuiste, boludo. Ahí ya soñó el profe, vaya. Ya se miraron los profe. Qué hincha, boludo. Profe, está muteado su micrófono. parece que sí. Hola, ¿ahora me escuchan? Profe, sí, se le escucha. Sí, ahora sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Tuvo problema con el internet, profe? Sí, aparentemente sí, hubo una... Bueno, ¿dónde se cortó, digamos, cuando arrancamos con la presentación? Sí. A ver, perdón. Y el otro profe se va a unir porque él es el que está grabando. Bueno, así Sí, yo por tengo que eso. grabar. No sé dónde, no sé qué pasó con Luis. Luis, ¿vos estás en la plataforma? No, no está, profe. Bueno, un segundito. Algo pasó, ¿eh? Sí. Me la arranca el Citroën, el profe. Aparentemente, sí. Un segundito, un segundito. Sí, Luis me está llamando acá. Qué macana, che. Se cortó. Capaz se le saturó el internet porque digo que Es probable, es dijo que estaban probable, es probable. dos clases. Puede ser eso. Sí. O sea que usted, o sea, se cortó justamente en el inicio de la presentación. Sí, profe. Bien, porque me habían dicho que sí, que me estaban escuchando, digamos. Sí, profe, en termometría. Termometría, bien. ¿Alguien va a grabar la clase? Brisu, vos. Brizuela, papá. Ah, bueno, genial. ¿O está grabando? Ah, bueno, seguimos entonces. Vemos qué pasa con Luis, que no sé si se unió Luis. Pero bueno, seguimos nosotros porque
se cortó un buen rato, digamos, y tenemos que reiniciar todo. Bueno, les decía que en la primera clase habíamos visto lo referente a los sistemas termodinámicos, las diferentes características, los tipos de sistemas termodinámicos y algo sumamente importante que son las variables termodinámicas. Las variables termodinámicas habíamos visto que caracterizan a un sistema termodinámico y que son la temperatura, la presión, la masa, el volumen, la energía interna, entre otras variables. Vimos algo referente ya a lo que es la presión. Habíamos visto presión absoluta, presión relativa, y referidos a presión, todo eso referido a la presión atmosférica. En este segundo tema vamos a referirnos a la parte de termometría, y para eso lo primero que tenemos que definir es una de las propiedades, que es la temperatura. La temperatura es una propiedad termodinámica que me caracteriza a un sistema. ¿Qué parte me caracteriza a un sistema? Y su energía cinética interna, que me representa su agitación, su grado de agitación molecular, y que mayor agitación molecular será sinónimo de mayor energía calórica, por lo tanto de mayor temperatura. Y viceversa. Aquí nosotros tenemos tres gráficos que me representa el estado molecular de una materia determinada, puede ser un líquido, un gas o un sólido, y me está mostrando en el gráfico de la izquierda un estado en el que tenemos una energía cinética relativamente baja de las partículas, por lo tanto su temperatura será menor a las otras dos condiciones. Aquí tendríamos un grado de vibración molecular intermedio, y aquí tendríamos un alto grado de vibración molecular, lo que representa una alta energía cinética media de sus partículas, y que eso representa termométricamente una mayor temperatura. ¿Se va entendiendo? Entonces, el estado de agitación de una materia es lo que me va a definir su energía interna. Y esa energía interna es lo que va a generar el incremento de la energía calórica. Profe, ¿usted me escucha bien? No se Porque escucha. se corta todo, no sé si es mi internet o algo. Sí, tu internet no me va porque a mí me anda bien. ¿El resto me escucha bien? Escucha bien. Sí, profe. Se escucha bien. Sí, profe, se escucha bien. Yo sí, profe. Bien. Fíjate si podés corregir un poquito tu conectividad, moverte de lugar, algo de eso, como para que tenga un poco más de señal. Igualmente queda grabada la clase y pueden recurrir después a la grabación. Bien. La parte de la termodinámica que maneja la medición de temperatura es la termometría, ¿no? Que es la encargada justamente de manejar y de traducir, digamos, cambiar de un sistema de medición a otro sistema de medición, de una escala a otra escala, las distintas temperaturas. Entonces, la termometría se encarga de la medición de la temperatura, y para eso necesita de un instrumento de medición, que es lo que nosotros conocemos. Todos conocemos un termómetro, diferentes tipos de termómetro vamos a ver, y que el termómetro básicamente se construye haciendo uso de alguna propiedad
de alguna materia que se caracterice por variar esa propiedad cuando se incrementa o cuando disminuye su energía interna calórica como producto de ese cambio de propiedad. O sea, todos los materiales que conocemos, debido al incremento de su energía calórica y su energía interna, varían algunas de sus propiedades. Lo que se hace es detectar cuáles son los materiales más aptos que manifiestan un cambio significativo cuando se incrementa o cuando varía, digamos, cuando varía su energía interna, su energía calórica interna. Entonces, si nosotros podemos detectar ese tipo de material, podríamos construir un termómetro con esos elementos. En el caso, por ejemplo, del mercurio, que sabemos que varía significativamente su volumen cuando varía su estado calórico, entonces es la dilatación, la variación del volumen debido al incremento de temperatura, es lo que nosotros conocemos como dilatación en física, y entonces determinamos o detectamos cuáles son los materiales que más se dilatan debido a pequeños cambios de temperatura, y en eso caemos, por ejemplo, en el alcohol y en el mercurio. Entonces, utilizamos esos elementos que son materiales que más significativamente se dilatan debido al cambio de temperatura con respecto a otros, inclusive el agua. Entonces, hacemos uso de esos elementos. También los materiales experimentan cambio en la conductividad eléctrica cuando varían su temperatura y de su resistencia eléctrica. Y decimos que todos los materiales o los conductores que aumentan su temperatura aumentan también su resistencia eléctrica. Por lo tanto, si aumenta su resistencia eléctrica, disminuye significativamente la conductividad eléctrica. O sea, un material, un conductor, es mucho menos conducente cuando aumenta su temperatura que cuando trabaja a baja temperatura. Entonces, esa propiedad también podemos utilizar para construir un termómetro. También sabemos que un elemento al incrementar su temperatura puede emitir una intensidad lumínica, una radiación infrarroja, debido justamente a su incremento de temperatura, hasta tal punto de ponerse incandescente, y es el caso de las lámparas incandescentes que utilizábamos hasta hace poco tiempo, como un elemento que usamos de iluminación durante la noche. Entonces, otra propiedad que varía cuando aumenta la temperatura de los cuerpos, su intensidad lumínica y por lo tanto su radiación infrarroja. Y bueno, también varía el volumen. Sabemos que cuando todos los materiales que se calientan incrementan su volumen, y si nosotros no permitimos que varíe su volumen, lo que va a variar en realidad es su presión interna, y también podemos utilizar entonces esa propiedad para construir un termómetro. Esto que yo le estoy mostrando acá, 4 o 5 propiedades, son algunas de las propiedades que varían significativamente en los materiales cuando varían su temperatura, pero hay otras propiedades, la misma radiación iónica o ionizante también varía con la variación de la temperatura.
muchas propiedades. La viscosidad del material varía, el peso específico, la densidad del material también varía con la temperatura. Bueno, son un montón de variables físicas que tenemos y químicas también que se generan cuando hay un incremento de temperatura. Bien, en función a esas propiedades que vimos en la filmina anterior, podemos construir diferentes tipos de termómetros. El primero es el termómetro de mercurio, que todos conocemos, que se basa en la dilatación del mercurio. El del alcohol también la misma cosa, ¿sí? Se basa en la dilatación del alcohol. Y tenemos, serían estos dos termómetros con respecto a alcohol y mercurio. Tenemos las termocuplas o termopares que Luis después le va a pedir algún tipo de trabajo con respecto a estos termómetros que se basan en la propiedad de la variación de la conductividad y de la resistencia eléctrica de los materiales que después se traduce en un transductor y eso a través de eso se puede medir la temperatura de un cuerpo. Los termómetros ópticos sería este que tenemos acá, el tipo infrarrojo, que en realidad tiene una lente que capta la radiación infrarroja. Esto está muy utilizado en este momento por el tema de la pandemia del coronavirus para medir la temperatura de las personas. Efectivamente, lo que en realidad capta el sensor de este aparato, de este termómetro, es la radiación infrarroja del cuerpo o de la persona a través de un transductor. Lo traduce en una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica lo digitaliza en un display y entonces podemos leer nosotros la temperatura de ese cuerpo o de ese material. Lo llamativo y lo novedoso de este termómetro, nosotros en la clase tenemos 2 o 3 termómetros de este tipo que bueno, ahora no lo podemos usar, digamos, porque no son clases presenciales, pero en años anteriores medían con estos tipos de termómetros. Lo novedoso, decía, de este termómetro es que puede medir la temperatura de un cuerpo sin estar en contacto con el cuerpo. Sí, hay toda una técnica para medir, por cierto, pero una de las características más llamativas que tiene es que puede medir remotamente, hasta una determinada distancia, la temperatura de un cuerpo sin estar en contacto con el cuerpo. Entonces, permite medir altas temperaturas sin ponerse en contacto con el cuerpo y sin que la persona tenga necesidad de acercar mucho a la fuente calórica que uno está tratando de medir. Existen termómetros de gas, termómetros digitales, bueno, de resistencia eléctrica, los termómetros bimetálicos que son muy parecidos a estos termopares o termocuplas, son los bimetálicos, también funcionan de la misma manera y se basan estos termómetros en que cuando dos materiales diferentes están en contacto entre sí y hay un incremento de temperatura entre ambos, se genera una corriente eléctrica de un metal al otro metal y esa corriente eléctrica es captada por un transductor que lo traduce en un número, en una información digital y se puede medir la temperatura. Estos termómetros termocupla o bimetálicos se utilizan también para medir altas temperaturas. Ustedes preguntarán por qué existe tanta variedad de termómetros y existen muchas variedades y muchas más de las que están acá, porque depende de la actividad que uno está desarrollando y en qué momento uno necesita utilizar un termómetro. Evidentemente, con un termómetro que sirve para medir la temperatura ambiental, no podremos medir
algún tipo de actividad industrial en la industria metalúrgica, por ejemplo, que estamos hablando del orden de los miles de grados, entonces necesitamos algún termómetro que sea bimetálico, un termopar o termocupla. Esos sí están preparados para medir altas temperaturas. También estos infrarrojos vienen para medir altas temperaturas. Bien, algunos tipos de termómetros, existen mucho más, ustedes deben tener en su casa algunos, deben conocer algún otro tipo de termómetro. El de los autos, también puede ser, ¿no? Exactamente, exactamente. El auto trae ya incorporado un sensor en un lugar estratégico del motor, justamente para controlar la temperatura del motor. Y de alguna manera, cuando pasa un límite determinado, se enciende algún tipo de luz indicando que el motor está trabajando a una temperatura mayor de la normal, y por ende, ustedes saben, hay que parar para ver qué pasa y no terminar rompiendo el motor. También el mismo auto, ya que pusieron ustedes ejemplo, el tema de los vehículos, tienen otro sensor de temperatura que es, por ejemplo, para el equipo del aire acondicionado. Uno va regulando la temperatura dentro del habitáculo del vehículo. Hay un regulador de temperatura que es el que nosotros queremos poner dentro del vehículo, y bueno, cuando llega a una temperatura determinada corta el compresor del equipo de refrigeración y entonces mantiene una temperatura que es la que nosotros elegimos, digamos, dentro del vehículo. Los vehículos dentro de su circuito de refrigeración, del radiador, bomba de agua y todo eso, tiene un sensor que se llama sensor Relanti, y que es el encargado justamente, funciona como un termostato, digamos, ¿no? Cuando ese sensor Relanti detecta una determinada temperatura, lo que hace es abrir una válvula dentro del circuito de agua que deja que circule el agua para bajar la temperatura del motor, y cuando baja la temperatura del motor, el sensor Relanti lo que hace, vuelve a cerrar la válvula para que se mantenga, digamos, la temperatura, esa temperatura constante, ¿no? Porque si uno ve que el motor tiene una temperatura constante, no es que el motor llegó a esa temperatura y mantiene esa temperatura. El motor siempre tiene tendencia de ir incrementando su temperatura. Lo que pasa es que el sistema está preparado para que mantenga una determinada temperatura, y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que abrir y cerrar una válvula para que circule agua o deje de circular el agua de refrigeración, para que el motor mantenga una temperatura determinada. Y eso lo hace justamente, lo que le estoy comentando es lo que se llama el sensor Relanti, que es muy interesante cómo funciona dentro de un motor. Y en realidad, en todos los emprendimientos, ustedes cuando estén ejerciendo ya su profesión, en todos los emprendimientos de tipo industrial donde esté en juego alguna caldera, algún equipo que levante temperatura, un reactor nuclear, lo que fuese, no es solamente medir la temperatura, sino controlar la temperatura, que no se dispare la temperatura. Y en eso entra otro tipo de sensores, que es lo que yo le estoy comentando en el caso del vehículo, que funcionan como termostatos, y lo que hace es justamente mantener una determinada temperatura. La temperatura siempre, el calor siempre se quiere escapar, siempre se quiere elevar, y lo que hay que hacer es bajar de alguna manera y mantener una determinada temperatura a través de los sensores. Bueno, eso viene a colación nomás de cómo funcionan los sistemas, pero eso lo van a ver con mucho más detenimiento en las materias sucesivas, digamos.
Bien, si existen termómetros, deben existir escalas termométricas. Una de las escalas termométricas más utilizadas mundialmente es la que nosotros conocemos, la del grado centígrado, famoso grado centígrado, o que legalmente se llama escala Celsius. Bien, ¿cómo se construyó el termómetro con una escala Celsius determinada? Bien, es un tubo de vidrio, ¿sí? Que cerrado en la punta, o sea, se carga el líquido con el vidrio acá, con la puntita abierta, de manera que yo garantice dentro del vidrio, dentro del tubo cerrado, una vez que lo cierre, garantice que tenemos presión atmosférica. La misma presión, no tenemos ni más ni menos presión que afuera, tenemos la misma presión atmosférica dentro del tubito. Bien, una vez que se cargó el líquido, que puede ser alcohol, puede ser mercurio, algún otro elemento también, alguna mezcla de líquido como elemento para construir el termómetro, generalmente mercurio o alcohol, alcohol teñido en rojo o en azul o en algún otro color, por eso van a ver un termómetro de alcohol que es rojo, pero no es que el alcohol sea rojo, sino que para que se distinga mejor se lo tiñe con una tinta roja, nada más que para eso. Una vez, ¿cómo? Una pregunta, cuando aumenta la temperatura, entonces el alcohol aumenta su volumen también. Aumenta, se dilata mucho el alcohol más que el agua, por eso se utiliza alcohol y no agua. Y es muy significativo el incremento de volumen que manifiesta, entonces es muy útil para construir termómetro con el alcohol. ¿Eso puede pasar en una botella de Profe, alcohol una pregunta. normalmente? Sí, sí lo escucho. Profe, Sí. ¿y qué pasa con el aire? Porque al calentarse también aumenta su presión ahí. O sea, le deja subir Bien. igual al... Bien, le seguimos con la construcción del termómetro y van a ver que los errores que se cometen, porque también nosotros, si pensamos, está bien pensado, también se dilata el vidrio. ¿Sí o no? Sí, profe. Se dilata el vidrio, se dilata el aire que está contenido adentro, se dilata todo, digamos. ¿Se entiende? O sea, todo se modifica, pero se llegó justamente por eso, por ese motivo, se llega a que todo el sistema, porque el termómetro pasa a ser un sistema termodinámico ahora, todo el sistema se introduce en un recipiente con hielo, hielo y agua, digamos, que están en su punto de fusión. De acá el hielo está en su punto de fusión. Digamos que si sabemos que el hielo se solidifica a 0 grados o se funde a 0 grados, estamos en el punto de fusión del hielo o en el punto de solidificación del agua, que es la misma cosa. Entonces, es como que todo se enfría y la columna de mercurio o de alcohol llega a una determinada a un determinado nivel y a ese nivel se lo llama, se le pone el 0 grados Celsius. A ese nivel, estando dentro de esa mezcla de agua y hielo, cuando si está a temperatura ambiente va a estar un poco más alto y va a empezar a bajar. ¿Se ve? Baja y hasta que se detiene en un punto determinado. Cuando se detuvo en ese punto determinado, decimos que ahí tenemos el 0 grados Celsius. Luego, pero fíjense que se incorpora todo el sistema. Todo el sistema. También se enfría el agua y también se enfría el hielo, el vidrio que contiene el mercurio. Entonces, yo estoy incorporando un error que lo voy a salvar cuando paso al paso siguiente.
En el paso siguiente también lo que hago es calentar hasta el punto de ebullición del agua. Entonces lo que va a hacer por dilatación es, se va a dilatar el elemento que estoy utilizando, mercurio o alcohol, hasta un determinado punto y se va a detener en ese punto. Entonces ese punto me va a definir el punto de ebullición del agua y a ese punto lo llamo 100 grados Celsius. Entonces, el error que yo, por contracción, que se cometió en este primer paso, se va a compensar con el error de dilatación que también sufre el vidrio y que también sufre el aire dentro del cuerpo. ¿Se entiende? O sea, el error se salva automáticamente. ¿Se entiende? Ahora, si yo de un paso a otro cambio el recipiente, abro acá, incorporo aire, incorporo masa, etcétera, etcétera, bueno, ahí sí va a haber un error que yo no lo puedo salvar. Pero el termómetro en sí, si bien es un elemento que está formado por el elemento que se dilata, mercurio o alcohol, el vidrio y el aire adentro, a todo el sistema yo lo estoy transformando en un punto inferior y en un punto superior. Estoy definiendo dos puntos. ¿Se entiende? Entonces, el error se compensa entre un estado y el otro estado. A ese salto de temperatura, ¿sí? Ese segmento, porque en realidad esto es un segmento que yo lo mido en centímetros, vamos a hacer un ejercicio con eso enseguida, lo divido en 100 partes, en 100 partecitas iguales. Y acá, a cada división, digo que ese es 1 grado Celsius o 1 grado centígrado, de manera que entre el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua va a haber 100 grados de diferencia. ¿Se entiende? Y ahí yo construyo, cuando yo mido una temperatura ambiental, por ejemplo, también esa temperatura va a influir en el vidrio y va a influir en el aire interior y también va a influir en el cuerpo que se dilata. Pero como se salvó el error, entonces la temperatura que nos está marcando es la temperatura correcta. Y así yo puedo construir distintas configuraciones, por eso es que yo puedo construir justamente distintas configuraciones de termómetros. Vieron que hay termómetros largos, chiquitos, más gorditos, más finitos, hay un montón de variedad de termómetros. Pero como se hizo con el mismo proceso de construcción, ¿sí? Primer paso, segundo paso, dos termómetros que tienen dimensiones diferentes, dimensiones geométricas diferentes, me van a medir la misma temperatura en un ambiente. ¿Se entiende? Porque el sistema, por el sistema constructivo, porque el sistema constructivo es el mismo. Por eso, dos termómetros diferentes, dimensionalmente, geométricamente diferentes, inclusive uno con alcohol y otro con mercurio, me tienen que medir y me miden efectivamente, comprobado, la misma temperatura de un elemento, de un cuerpo o de un ambiente en el que están ambos termómetros. ¿Se entiende? Bien. Este es el... Profe, y si ahí tenemos más divisiones. Bueno, Habría menos error, ¿verdad? vamos a En la ver qué lectura. pasa. Vamos a ver qué pasa con las otras escalas. Esta es la escala Celsius. Entonces, vayan entendiendo esto. Entre el 0 del punto de fusión y el punto de ebullición del agua, ese segmento se dividió en 100 partecitas. ¿Sí? Hay otro que lo van a dividir en 180 partes. Pero vamos a ir viendo despacito. Sí, profe. Esta es la escala Fahrenheit. Esta es la escala Fahrenheit en la que, fíjense ahora, el 0 Fahrenheit, el 0 grados Fahrenheit fue un físico que inventó su propio
o construyó su propio termómetro y con su propia escala, que después se transformó en la escala Fahrenheit, dijo, no, yo no, a mí este cero no me convence a mí. El cero, simplemente el punto de fusión del hielo, no me convence. ¿Por qué? Él dijo, yo puedo bajar más que la temperatura, por debajo de la temperatura del cero, y de hecho se fue a menos 17,8 grados por abajo, ¿sí? Se fue por abajo y dijo que su cero estaba por aquí abajo más o menos, 17,8 grados, por debajo del punto de fusión del agua. Y ustedes me dirán, ¿cómo llega Fahrenheit a experimentalmente en su laboratorio, cómo llegó a una temperatura de menos 17 grados? Estamos hablando de bastante tiempo atrás, cuando no había mucha tecnología. Es decir, ¿cómo hizo Fahrenheit para bajar esta mezcla? Que bueno, después pasó a ser la mezcla frigorífica, ¿sí? Que por cierto, esto no es una mezcla frigorífica, esto es una mezcla de agua y hielo, ¿sí? Que no constituye una mezcla frigorífica aún. Para que se transforme en una mezcla frigorífica, ¿qué está faltando? ¿Un anticongelante? Y sí, puede ser un anticongelante, y en este caso, ¿cuál sería el anticongelante que utilizó Fahrenheit? Y que nosotros inclusive utilizamos hoy en día en los laboratorios. Sal puede ser, Es la sal. Es la sal, claro, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, ¿sí? Entonces ahí recién él transformó en una mezcla frigorífica de hielo, agua y sal. Esa sí es una mezcla frigorífica. ¿Se entiende? Hielo y agua solamente no son una mezcla frigorífica. Tiene que tener otro elemento, que en este caso es el cloruro de sodio. Y en ese caso lo que se hace es, la sal justamente funciona como un anticongelante y por lo tanto se puede bajar más la temperatura de la mezcla de agua y hielo sin que se congelen. Porque en este estado, en 17,8, él tenía una mezcla de agua, hielo y sal. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo si el agua se congela a 0 grados? ¿Cómo es que a 17 grados, casi 18 grados bajo cero, el agua está en estado líquido aún? ¿Se entiende la pregunta? Esa es la pregunta que uno se hace. Es decir, acá coexisten todavía el agua, el hielo, pero tienen el componente que es el cloruro de sodio. Por eso es que se puede bajar sin que se congele. La sal es un aditivo que se le incorpora para disminuir la fusión del hielo o el punto de solidificación del agua. Inclusive se puede bajar unos 4 o 5 grados más. Creo que se puede bajar, si no me equivoco, hasta 21 grados bajo cero. ¿Sí? Hasta 21 grados bajo cero, digo bien, sin que el agua se congele y que se transforme en hielo. ¿Se entiende? Si no estuviese la sal, eso es imposible de hacer. ¿Sí? Entonces, la sal es un elemento Por eso químico. el agua del mar cuesta, profesor. ¿Cómo? Exactamente, exactamente. Por Por eso es eso el que agua del mar. el agua del mar, tiene un alto contenido de sal, no se congela a 0 grados. ¿Sí? Se congela a menos 21 grados bajo cero. Y esa temperatura sí ya la tenemos en el polo, cerca del polo. Entonces ahí sí las aguas del mar se transforman en hielo. Los grandes témpanos que nosotros conocemos, que se ven por ahí en las películas y en los documentales, se generan porque su temperatura es mucho más baja que el 0 grado.
¿Se entiende? Bien. Yo también puedo modificar la fusión del hielo o de solidificación del agua o de cristalización del agua, modificando la presión del sistema, ¿sí? Aquí yo estoy modificando esos puntos de fusión o solidificación, estoy modificando químicamente gracias al agregado de cloruro de sodio. Pero también físicamente yo puedo modificar esto, ¿sí? En la industria, ¿sí? En los procesos industriales, donde se fabrican o donde se pasteurizan leche, donde se fabrican dulces, mermelada y esas cosas que utilizan, necesitan altas temperaturas, sin que hierva el agua, por ejemplo, sin que el agua hierva, modifican en forma física, digamos, a través de la presión, ¿sí? Regulan la presión interior y entonces yo puedo lograr que el agua no hierva a 150, 160, 200, 300, 400 grados Celsius y hacer que el agua no hierva, ¿sí? Porque no me conviene que hierva el agua. Entonces tengo que levantar mucho la presión para que el agua no hierva. Y así, o sea, yo puedo modificar físicamente o químicamente esos puntos de fusión, de ebullición del agua, etcétera. ¿Se va entendiendo? Bien, esto logra Fahrenheit 17,8 grados bajo cero mediante una mezcla frigorífica. Y después dice, bien, el 100 grados... Perdón. Perdón, no entiendo. ¿Alguien habló? Renzo creo que era profe, pero no se escuchó lo que decía. No, fue mi micrófono, profe. Ah, a tu micrófono. Sí, está bien. Pero sí se acopla a veces Tenés que y bloquear sale el como audio un de tu eco. compu. Bien. Mientras no necesiten preguntar nada, mantengan cerrado su micrófono, digamos. Entonces, no escuchamos bien. Y cuando no me escuchan, me paran, porque no quiero hablar. Hablé como una hora ya a la entrada y después me dijeron que no escuchaba nada. Bueno, ¿Usted está dando clase, profe? el otro punto que toma Fahrenheit es el 100 grados Fahrenheit. Y no tuvo mejor idea que decir, bueno, la temperatura de mi cuerpo normal, que estoy a una temperatura normal de 37 grados Celsius, a ese punto lo voy a llamar 100 grados Fahrenheit. ¿Se entienden? Entonces, yo puedo hacer un termómetro como a mí me parezca. Yo tomo el punto cero, el punto que yo quiero, el punto inferior, el que yo quiero, como Fahrenheit 17,8, y tomó su punto superior, por ejemplo, el punto superior del termómetro, como la temperatura normal de su propio cuerpo, digamos, ¿no? 30 grados Celsius. Entonces, fíjense, entre 17,8 y 37, ¿sí? En valor absoluto, tenemos 54,8 grados Celsius, que equivale a 100 grados Fahrenheit. ¿Se entiende? O sea, y acá viene la equivalencia. Estos dos Fahrenheit en valor absoluto representan 54,8 grados Celsius y eso equivale a 100 grados, ser igual a 54,8 dividido 100 divisiones. Y eso me va a dar 5 grados Celsius. De manera que 1 grado Celsius es igual a 1, Fahrenheit. ¿Se entiende? Simplemente por estas operaciones que estamos realizando en esta parte, yo puedo determinar que 1 grado Celsius es casi aproximadamente igual a 2 grados Fahrenheit. ¿Se entiende? Aproximadamente, exactamente es igual. Entonces, una vez
que tenemos esa equivalencia, podemos, formulita, perdón, podemos armar una ecuación que me sirva a mí para transformar grados centígrados o grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿sí? Como 9/5 de la temperatura en grados Celsius que tengo, más 32, voy a obtener la temperatura en la escala Fahrenheit. O bien, para transformar una escala Fahrenheit, una temperatura Fahrenheit a temperatura Celsius, tengo que restarle 32 y multiplicar por 5/9. El valor que tenemos acá. Esto es el valor que tenemos acá. Entonces, con esta ecuación yo puedo transformar de grados Fahrenheit, de la escala Fahrenheit a la temperatura Celsius. Y de la escala Celsius puedo pasar a la escala de ecuación. ¿Se va entendiendo? Lo importante es sí, entender y saber algo de lo que hizo Fahrenheit para construir su termómetro, que después se transformó en la escala, una escala mundialmente conocida, la escala Fahrenheit, muy utilizada, por cierto. Saber y tener macheteado por ahí es estas dos ecuaciones que me hacen para transformar de una escala. ¿Se está entendiendo? Si no hay pregunta, pasamos a la... Bien, acá hay un gráfico comparativo de lo mismo que con la escala termométrica Fahrenheit. Acá tenemos Celsius y acá tenemos la escala Fahrenheit. ¿Sí? Puede bajar mediante una mezcla frigorífica la temperatura en su laboratorio hasta 17,8. Bueno, este es el 0 Fahrenheit, por eso le puse una rayita azul, el 0 Fahrenheit. Y después dijo, bueno, mi temperatura de 37 grados corporal, no tenga fiebre, temperatura de 37 grados, esa temperatura va a ser igual a 100 grados Fahrenheit. Y bueno, ese segmento que yo le estoy marcando entre el rojo y el azul, lo dividió en 100 partes. De manera que la presión del agua, porque no se quedó con la temperatura de su cuerpo, dijo, no, yo tengo que medir temperaturas mayores que la temperatura de mi cuerpo por 212 grados Fahrenheit. De manera que resulta que la temperatura entre el 0 Fahrenheit y entre el 100 grados de ebullición y el 0 grado de fusión del hielo, lo dividió en 180 partes. Y cada partecita, ¿se va entendiendo? Acá se ve gráficamente mejor lo que hizo Fahrenheit para preparar su termómetro. Bien. Vamos a ver la escala Kelvin y la escala Rankine y vamos a ir terminando. Lo que dijo Sí. Kelvin, perdón. Kelvin tomó un punto de referencia correspondiente al punto triple del agua de 310 Kelvin y que corresponde a un valor de 0,01 grados Celsius. Bueno, este valor 273,16 grados Kelvin, con más detenimiento, cómo llega Kelvin a esta temperatura absoluta, ¿sí? Se llama temperatura absoluta porque es un punto singular de la materia en la que la materia se condensa tanto, ¿sí? Que se considera que su energía interna se anula, digamos, ¿no? Su energía interna se hace cero. O sea, la vibración, la energía vibracional
de las moléculas de la materia, ¿sí? En este punto se hace 0. Y ese punto, él, si bien no lo consiguió, él llegó más o menos hasta esta parte del gráfico, ¿sí? Y después consiguió, son varias líneas, acá yo dibujé 2, pero son varias líneas de varios gases, que lo que fue haciendo fue bajando la temperatura de esos gases y veía que bajaba su presión y también se contraían. Se contraían, ¿sí? Y dijo, bueno, no llegó hasta este punto, por cierto, y actualmente en la ciencia física se está tratando de llegar hasta este punto absoluto. Se llega muy próximo, pero no exactamente a ese punto, porque no se sabe qué desastre puede llegar a ese punto. Los científicos están investigando para llegar en laboratorio a este punto, llegan muy cerca, pero no llegan. Kelvin llegó más o menos hasta esta parte y dijo, bueno, si proyecto estos segmentos, estos varios segmentos que en realidad él fue estudiando distintos, estos segmentos corresponden a gases diferentes, ¿sí? Entonces, voy a todos los segmentos, si yo proyecto, se intersectan en 273.16, ¿sí? Y dijo, esta es la temperatura absoluta, la materia no puede llegar a temperaturas menores que 273.15, 276, y entonces por eso se define a esta temperatura como temperatura absoluta, ¿sí? De manera que el 0 grados Celsius, corresponde a 273.15 de la escala Kelvin. ¿Se entiende? Simplemente por este gráfico que tenemos nosotros acá. Este es el 0 y el 0 Celsius es 273,15 grados Celsius. ¿Se entiende? Entonces, con esa simple equivalencia, nosotros podemos armar estas dos ecuaciones que es para transformar de temperatura Kelvin a temperatura Celsius como la temperatura que tenemos en Celsius más 273,15, bien de la escala Celsius, perdón, de la escala Kelvin pasar a la temperatura Celsius restándole 273,15. ¿Se entiende? Un detalle, Kelvin nunca habló de grados, ¿sí? Nunca Kelvin. Por lo tanto, no se dice grados Kelvin, se dicen unidades Kelvin o simplemente Kelvin. ¿Se entiende? Las otras escalas sí podemos usar grado Rankine, grado Fahrenheit, grado Celsius, grado centígrados, pero Kelvin no podemos decirlo de esa manera. O sea, pequeños detalles, digamos, que se debe tener en cuenta para definir una temperatura en la escala Kelvin. Bien, Rankine hizo también algo raro, es un sistema, él definió la escala absoluta, pero en el sistema inglés, y él dijo, bueno, el 273.15 de Kelvin para mí va a ser el 491,67 grados Fahrenheit, por debajo del punto de fusión del hielo. O sea, debajo de este punto, él definió 491 grados Fahrenheit, por acá abajo, y dijo, ese va a ser mi absoluto en el sistema inglés, digamos, ¿no? Pero el 491,67 es exactamente el 273. ¿Se entiende? O sea, el cero absoluto de Rankine coincide con el cero absoluto de Kelvin. No es que existan dos ceros absolutos. Existe un único punto
en la escala termométrica, que es el de la temperatura absoluta, que coincide Kelvin con Rankine. Nada más que Rankine a ese valor lo llama 491,67 grados Fahrenheit. Negativo, digamos, por debajo del punto de fusión del hielo. Y con esa equivalencia se puede hacer estas ecuaciones de transformación de grado Rankine como 9/5 de la temperatura Kelvin y igual a 1,8 por la temperatura en grados centígrados más 273,16. Este en realidad es 273,15. Yo me equivoqué acá, es 0,15. Y que también es igual a la temperatura Fahrenheit más 459,67. Lo interesante de esto es que Rankine coincide mucho con Fahrenheit y Kelvin se condice con la temperatura en grados Celsius. Por eso yo hice un gráfico comparativo entre las cuatro escalas. Fíjense, partimos de nuestra escala Celsius. Este es el punto de fusión del hielo, ¿sí? Punto de fusión del hielo, punto de ebullición del agua. Ese segmento Celsius lo divide en 100 divisiones, 100 partecitas. Kelvin hizo lo mismo. O sea, nada más que el cero coincide con el 273 Kelvin y por lo tanto 100 grados más serían 373,15, ¿no? 200 más 100 son 373,15 y ese segmento Kelvin también lo dividió en 100 partecitas. O sea que, fíjense, entre Celsius y Kelvin, el segmento que me representa un Kelvin, una unidad Kelvin, es exactamente igual al segmento que me representa un grado Celsius. ¿Se entiende? Que es lo mismo que decir, el incremento de temperatura, ¿sí? Entre dos puntos en la escala Kelvin es el incremento de temperatura entre dos puntos en la escala Celsius. ¿Se va entendiendo? Pero, ¿por qué? Porque ese segmento, tanto Kelvin como Celsius, lo dividieron en 100 partecitas. O sea, un segmentito acá es igual al segmentito acá. ¿Se entiende? Entonces, esa es una equivalencia, digamos, una homologación que existe entre la escala Celsius y la escala Kelvin. No así entre Fahrenheit y Rankine, porque ese mismo segmento, fíjense, punto de fusión del agua o punto de fusión del hielo o de solidificación del agua. Fahrenheit a valor lo llama 32 grados Fahrenheit y al punto de ebullición del agua lo llama 212. ¿Se acuerdan que Fahrenheit también se fue hasta el punto de ebullición del agua y vio hasta qué temperatura llegaba en su escala? Entonces, pero agua sin hielo, profe. Segmento. ¿Cómo? Agua sin hielo, porque yo que él usaba agua sin sal, digo. No. Fahrenheit para ir a su 0 grado, fíjense, hasta Fahrenheit en su escala, con agua y hielo, solamente puede llegar hasta 32 grados Fahrenheit, que es el 0 que nosotros sabemos en la escala Celsius. ¿Sí? Para ir al 0 Fahrenheit, sí, yo tengo que seguir yendo para abajo. Ah, sí, para llegar al 0 Fahrenheit, entonces se usa agua, hielo y sal. Celsius. Acá tenemos agua con hielo, pero para ir al 0 Fahrenheit, yo necesito agua, hielo y sal, una mezcla frigorífica. ¿Se va entendiendo? Sí, profe, entiendo. ¿Se entiende? Bien. Y bueno, entonces ese segmento Fahrenheit lo dividió ya en 180 partes, no en 100, 180 partes. Entonces, un segmentito acá de 1 grado Celsius
no se condice con el segmentito del grado Fahrenheit. ¿Sí? Vamos a ver la equivalencia que existe después. Y bueno, Rankine también hizo la misma cosa, metió sus números acá, dijo, bueno, el 491.69 es el punto de fusión del hielo y 671,69 es el punto de ebullición del agua. Y ese segmento lo dividió en 180 partes. Bien, acá tenemos unos gráficos que me representan algunas transformaciones. Fíjense en abscisa tengo la escala Celsius y en ordenada tengo la temperatura en Fahrenheit. Fíjense, 100 grados Celsius me representa, aplico esta ecuación y me representa 212 Fahrenheit, perdón, esto es Fahrenheit acá, Esto es, ahí me quedo. Entonces, ahora sí, 100 grados Celsius es 212 Fahrenheit. ¿Se entiende? Aplico acá 9/5 de 100 grados Celsius más 32 y eso me va a dar 212 Fahrenheit, que es lo que está representado acá. ¿Sí? Ahora, de Fahrenheit a Celsius, ¿cómo hacemos? Es esto. Ahora, Fahrenheit tengo en abscisa, Celsius tengo en horizontal. Por ejemplo, 250 grados Fahrenheit, aplico la otra ecuación, ¿sí? La otra ecuación de transformación de Fahrenheit a Celsius, aplico acá los 250, le resto 32 y le aplico el 5/9 y voy a obtener una temperatura de 121,11 grados Celsius. ¿Se entiende? O sea, yo le voy a dar temperatura en cualquier escala y ustedes van a tener que transformar esa temperatura en la escala que se les pide. Acá tenemos Kelvin y tenemos temperatura en grados Celsius acá en la escala Celsius en abscisa. Vamos, por ejemplo, y acá tenemos las ecuaciones de transformación. De Celsius a Kelvin y de Kelvin a Celsius. ¿Sí? Estas son las dos. Solamente lo que cambia acá un signo negativo y cambia la temperatura Celsius y Kelvin en ambas opciones. Por ejemplo, tengo a cuánto me corresponde. ¿Sí? Aplico 100 grados Celsius más 273,15 me da 373,15 Kelvin. ¿Se entiende? Y si yo quiero ir de Kelvin, supongamos que tenga 150 Kelvin, acá le aplico 150 Kelvin menos 273,15 y me da como resultado un equivalente de 123,15 en la escala Celsius. ¿Se entiende? O sea, este es un grafiquito que es muy útil si yo lo puedo tener bien graficado, bien a escala esto. Yo puedo, esto está bien a escala porque se condice la temperatura que uno calcula, se condice con el gráfico, entonces se puede utilizar este gráfico para transformar Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius. Y acá aparece donde la curva roja corta a la abscisa de la escala Celsius, tenemos el 273,15 que es la temperatura absoluta, ¿sí? Negativo. Entonces, ningún cuerpo, ninguna parte del mundo puede existir una temperatura menor, digamos, a 273,15, porque ni siquiera en laboratorio todavía no se puede lograr esta temperatura. No se puede todavía lograr esa temperatura con la tecnología que tenemos. Con respecto a Rankine,
es mucho más sencillo porque Rankine, para ir de Rankine a Kelvin, por ejemplo, directamente tenemos un coeficiente de 1,8. Por ejemplo, tengo 300 Kelvin, ¿sí? Acá le pongo los 300, lo multiplico por 1,8 y me va a dar 540 Rankine. ¿Se entiende? Rankine lo puedo pasar a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Kelvin. O sea, puedo transformar como yo quiera. Y lo mismo si tenemos 300 Rankine, por ejemplo, pongo Rankine acá, el 1,8 pasa aquí abajo y voy a tener la temperatura en Kelvin, por ejemplo, de 166,67 Kelvin. ¿Sí? 300 grados Rankine equivale a 166,67 Kelvin. Bueno, y así sucesivamente podemos ir haciendo las transformaciones con esas ecuaciones. Yo por acá hay una tablita para transformar y con esas tablitas se pueden resolver cualquier práctico. Para terminar, algo que ya más o menos le mostré anteriormente, pero es interesante ver el tema de incrementos de temperatura. Incremento de temperatura, delta T, una temperatura final menos una temperatura inicial. De manera que ese delta T va a ser positivo si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial. Ese delta de temperatura va a ser igual a 0 si ambas temperaturas final e inicial son iguales, perdón. Si son iguales, su diferencia va a ser igual a 0. O bien el incremento de temperatura va a ser menor que 0 si la temperatura final es menor que la temperatura inicial. ¿Se entienden? En realidad, lo que uno va midiendo son incrementos de temperatura en los procesos termodinámicos, digamos, para en este recuadro tengo las equivalencias de esos incrementos de temperatura. Estos son incrementos de temperatura, no son temperaturas, son incrementos de temperatura. O sea, tengo que hacer una final menos una inicial para sacar los delta T que tengo acá. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, el delta T en Kelvin, ¿sí? Y el delta T en grados Celsius son exactamente los mismos, porque ambos están divididos en 100 partes. Ahora, la equivalencia de esas dos escalas con las otras dos, Fahrenheit y Rankine, ya no son iguales porque estas temperaturas están divididas en 180 partecitas, ¿se entiende? Y ya no son iguales a estas dos. O sea, el de temperatura en Kelvin es exactamente igual al incremento de temperatura en grados Celsius. ¿Sí? Y lo mismo puedo decir que un grado Fahrenheit es exactamente igual a un incremento de un grado Rankine. ¿Se entiende? Pero no puedo decir que un grado Fahrenheit, que un grado Celsius es igual a un grado, no es lo mismo. Un grado Celsius equivale a 1,8 de esta escala y por lo tanto de esta otra escala. ¿Se entiende? Un grado Celsius es casi el doble del grado Fahrenheit, casi el doble, casi. Llega a 1,8, no es exactamente el doble. Es exactamente 1,8 porque este segmento está dividido en 180 partecitas. Bien, presento la tabla de conversión de temperatura para ir transformando, ¿sí? Esta es una escala que incluye la escala Rankine con Fahrenheit, Fahrenheit a Kelvin, Kelvin a Fahrenheit, Rankine,
Y hay otra escala Reaumur, ¿sí? Reaumur, que no lo vimos, nosotros no lo vemos, pero también existen. Hay otras escalas que no están acá, ¿eh? Hay varias escalas, porque hubieron varios loquitos que armaron su termómetro como les parecía, y bueno, pero eso, las más usadas son estas que tenemos acá. Estas 5 escalas son las más conocidas mundialmente. Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Rankine y Reaumur, ¿sí? Pero el Reaumur no es tan conocido como los otros. Nosotros vamos a manejarnos con 4 escalas nada más. Y ahí vienen los ejercicios prácticos, que es, yo les voy a subir ahora este material, les voy a subir también los ejercicios prácticos que básicamente consisten en convertir una temperatura de una escala a otra escala. Nada más que eso. Y particularmente me quiero detener en el ejercicio número 9 y 10. Dice que se quiere construir un termómetro de mercurio y se observa que para el punto de fusión del hielo, la columna de mercurio es de 6 centímetros y de 22,5 para el punto de ebullición del agua. La pregunta dice, ¿cómo graduaría la escala del termómetro? ¿Cuántos centímetros de la escala representará 1 grado Celsius de temperatura? ¿Se entiende? O sea, yo voy a construir un termómetro que voy a utilizar el mercurio como elemento de dilatación. Y bueno, en primer lugar, cargo el cubito, ¿sí? Cargo con una determinada cantidad de mercurio. Lo introduzco primero en agua con hielo, solamente agua con hielo, no agua y sal. En agua con hielo, lo mezclo y baja la columnita. Y me dice que esa columna baja desde el punto más bajo del bulbo, baja hasta 6 centímetros. ¿Se va entendiendo? Estoy por construir mi escala termométrica en escala Celsius. Luego levanto eso hasta, esto incorporo en un agua en ebullición, ¿sí? Agua hirviendo, sube la columna y bueno, aquí tengo el punto de ebullición del agua. ¿Se entiende? Y me dice que esa altura desde la parte inferior del bulbo es de 22,5 centímetros. ¿Se entiende? ¿Cómo hago yo para definir? Les pregunto, ¿cómo hago yo para definir mi escala termométrica? ¿Qué tengo que Le resto hacer? 6, profe. Le resto 6 y al Exactamente, resultado le divido por 100. exactamente. Sí. ¿Entendieron todo eso? Sí. Claro, el segmento, el delta de temperatura 0-100, yo sé que de acá hasta acá hay 100 grados Celsius, por lo tanto, el segmento geométrico, ¿sí? Que está en centímetros, lo divido en 100 partes y hago esto. Esa longitud, ¿sí? Ese salto que pegó entre el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua, me dice que tiene una longitud de 16,5 porque es 22,5 menos 6 es 16,5 centímetros. Por lo tanto, yo tengo que trazarle la rayita de cuántos grados de cada grado, ¿no? Entonces, 1 grado Celsius va a ser igual a 16,5 centímetros dividido 100 partes. Y cada rayita de mi escala, entonces lo tengo que hacer a 0,165 centímetros. O sea, a 1,65 milímetros. Cada 1,65 milímetros, yo tengo que ir trazando una rayita y cada rayita me va a representar 1 grado Celsius. ¿Se va entendiendo cómo se hace un termómetro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces yo ya sé que cada grado centígrado, cada grado
representa 0,16 centímetros. ¿Se entiende? O lo que es lo mismo, es decir, 0,165 centímetros me representa 1 grado de mi escala termométrica. En este caso, escala Celsius. Bien. Y el 10, lo que dice el 10 en ese mismo termómetro, dice una altura, siempre la altura consideramos desde la parte inferior del bulbo. Eso no está escrito acá, pero les digo para que no se confunda. Siempre tomamos desde la parte inferior del bulbo acá, desde acá abajito, ahí tomamos, ahí dice. Una altura de mercurio de 25 para, dice, ¿qué altura tendrá, qué temperatura, qué altura tendrá, ¿sí? Una temperatura de 25 grados Celsius, de 48 grados Celsius y de menos 15 grados Celsius. Lo que me está preguntando es la columna, ¿sí? La altura que va a tener la columna. Me está pidiendo, el resultado va a estar en centímetros o en milímetros, como quieran. Me está pidiendo eso. ¿Y a qué temperatura corresponde una columna de mercurio de 15 centímetros? O sea, de acá mido 15 centímetros, ¿sí? Y teniendo esta equivalencia, yo puedo saber de acá a 15 centímetros qué temperatura estoy teniendo, qué temperatura me está acusando el termómetro. ¿Se va entendiendo? O sea, tomando como base el... como base siempre la parte inferior del bulbo del termómetro. ¿Se entiende? Sí, profe, para los 15 centímetros tomamos la base, como dijo ahí, De acá, del redondito, digamos. De abajo del bulbo. Este redondito se llama bulbo. ¿Sí? Sí, profe. De abajo del Profe, bulbo le mido 15 centímetros. ¿Y cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que restar Profe, 15 menos 15 6. centímetros, 15 menos exactamente. Le resto 6 después y voy a sería- tener el delta de temperatura, el salto, digamos, en el segmento en centímetros, Y multiplico por la escala, digamos. lo divido 9 dividido por 0,175. 16,5 centímetros por cada grado y el resultado en qué me va a dar. Lo multiplico por la escala y en qué me va a dar, en grados. ¿Se entiende? Y viceversa para estos otros. Me dice, ¿qué altura de mercurio en centímetros voy a tener para 45 grados, 25 grados, menos 15 grados, etcétera? ¿Se entiende? Para menos 15 Para que sería... uno vaya. ¿Cómo sería, profe, para menos 15 grados? Y bueno, para menos 15 grados, ¿cuántos centímetros tenemos por cada grado? ¿Cuántos centímetros equivale a cada grado? 0,165. Multiplicamos por 15. Multiplicamos por 15, rápido. ¿Cuánto da? $2,475, profe. 2,45 centímetros. Ahora, yo les pregunto, ¿ese 2,45 es del 0 para arriba o del 0 para abajo? Para abajo. Para abajo, porque me dice menos 15 grados centígrados. Entonces, 2,54 para abajo de esta línea, ¿sí? Porque acá es el 0. 2,54 centímetros, ahí va a estar el menos 15 grados Celsius. O sea, 3,5 entiende? centímetros. Sí, profe. 3,5 de la base del bulbo. Sí, profe. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, en eso consiste. Por eso me quería detener en el 9 y el 10 para que se entienda bien. Todo lo demás es aplicación de esta tablita nomás. ¿Sí? Alguna de estas ecuaciones aplicar acá y sacar la temperatura. No hay otra cosa, digamos. ¿Se va entendiendo? Sí. El profe Medina se unió, profe. No sé si se dio cuenta. ¿Cómo? Está en clase, creo. El profe Medina está en clase ahora. Yo que hoy no estaba. Ah, ¿ya entró? Sí, hace rato ya.
Me olvidé avisarlo. Ah, no, bueno, yo estaba concentrado en esto. Luis, ¿pudiste entrar, Luis? Hola, Will. No, tenía problema de conexión nada más. Sí. Entré Sí, dos no, a mí veces también y se me ahora cortó. la tercera pude entrar. Sí, a mí se me cortó, yo no me di cuenta y avancé mucho, digamos, 2 o 3 filminas nada más y después me Sí, pararon los... ¿A la clase? Sí, profe. Había, no sé quién 40 era minutos grabé la clase. bien. ¿Y Brito también? ¿Sí entendí, profe? ¿O qué pregunta? No, si vos grabaste o quién grabó la clase. No, es Brizuela, creo que no. Brizuela. Estuvo grabando la clase. ¿Omar Brizuela? Ah, bien. Ah, buenísimo. Con la pausa y todo, porque había una pausa y no nos damos cuenta. Bueno, por eso cada tanto tenemos que interactuar para que no nos vuelva a ocurrir lo mismo. Cada tanto abran su micrófono, así yo lo escucho, algo como para que yo sepa que del otro lado me están escuchando, digamos. Pues, yo hablo solo y no me doy cuenta ¿Usted no y se dio sigo cuenta, profe, que y se no me doy desconectó? cuenta que no. Yo no me di cuenta, no me di cuenta. No me di cuenta hasta que Ah, dije, se está usted seguía la clase, entendiendo entonces. algo, se entiende lo que estoy diciendo y nadie me respondía nada, ¿me entendés? Y nadie me respondía. Ahí Sí, Sí, como porque dije, usted desapareció acá no, por eso de la tenemos. clase, digamos, desapareció su nombre, sí. Y bueno, y sí, no, yo no me di cuenta y se cortó, y igual que le pasó a Luis también la misma cosa, ¿viste? Así que, Sí, apareció Yo usted te en bueno, llamé, la pero Gurrido. vamos clase. a asegurarnos de los dos lados ustedes y claro. Sí, se cortó de vuelta. Sí, se está cortando. Se cortó, creo. no sé, yo los escucho bien, yo siempre los escucho bien a ustedes. A Luis también lo escucho bien. Sí, pero recién se cortó, profe, un poco. Bien, esa es la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda si no, yo ya enseguida le empezamos a subir los materiales, esto que dimos ahora y más la guía de trabajo, y le va a quedar la tarea para ir entregando. Así que no sé si tiene alguna duda o si no, estamos liberados, Luis. Sí, yo creo que tienen que completar nomás. Lo que estaba hablando con el profe, con el ingeniero Escobar, que van a empezar a subir Sí. unas páginas nuevas que le envió el INET, que tiene laboratorios virtuales. Yo voy a tratar de hacer una clase ahora sobre un laboratorio que justamente que me gustó, que era de termodinámica. Así que son Bien. clases que son tipos tutoriales que van siguiendo paso a paso alguna secuencia y llegan a unos resultados y después ustedes analizan. En base a esos análisis se le califica también, pero vamos a intentar aprobar más adelante. Yo creo que para la clase que viene le estarán enviando una especie de contraseña para que puedan ingresar. Así que creo que el ingeniero Escobar va a estar hablando con ustedes en estos días. Así que, o sea, es para todas las materias, además, no es solamente para física, sino entran varias materias. Sí, Sí, está muy bueno para poder. Sí. Es un laboratorio virtual. Parece que está muy bueno. Yo recién lo estaba mirando, así que vamos a ver si implementamos también esa Laboratorio parte. virtual. No, perfecto. Ese trabajito del bimetálico ese, Luis. ¿Cómo se llama así? Después lo voy a subir también.
el tema de la investigación esa que estuvimos hablando, bien. que tenía que hacer la investigación sobre los tipos de termómetros. Yo voy a subir después de, o sea, quería esperar primero a que vos dé la parte teórica y le voy a, como esa parte es más investigativa, no es práctico, o sea, prefiero que una vez que sepan los contenidos, ahí recién los subo para que ellos investiguen un poco más y profundicen. Bien, perfecto. Bien, lo que dice Luis, en la parte de termometría, nosotros, si bien le dio un pantallazo general de lo que es termometría, es sumamente importante para un técnico en mecatrónica básicamente los principios de funcionamiento y cuál es la física, que se aplica justamente para construir un termómetro o los principios de funcionamiento de la columnita de mercurio. Es algo, es uno de los primeros termómetros que se le ocurrió a los físicos, la construcción de ese termómetro. Nosotros el año pasado le dimos para que construyan un termómetro de gas, si no me acuerdo, Luis. Sí, era de alcohol era, de gas, era medio de complicado. alcohol, Sí, de de gas. alcohol y agua. Sí. Y bueno, por ese motivo a mí se me ocurre que tenemos que presentar algún tipo de trabajo de investigación sobre un bimetálico abierto para el termómetro que ellos elijan, digamos, ¿no? Para que no todos sean iguales, es decir, cómo funciona un termómetro infrarrojo o un termómetro, una termocupla, un par bimetálico o cualquier. Parece que por ahí tiene que venir el tema del práctico. Sí, eso ya va a ser parte del práctico del laboratorio, no va a ser la parte del práctico de la teoría. O sea, ya vamos a tener parte, o sea, laboratorio. Sí. Aparte de esto, de investigación, vamos a tratar de integrar con el laboratorio virtual si se puede. Como es nuevo para todo también, o sea, para mí es nuevo, pero yo lo vi que era muy fácil. Buenísimo, ojalá se pueda entonces y Nos vamos acostumbrando para el año que viene, la profe. Y bueno, con eso está la pata que nos está faltando de la termodinámica. Sí. Bueno, si no hay más dudas, estamos liberados, si les parece. Y bueno, si no hay más dudas, podemos cerrar la transmisión. Bueno, profe, hasta luego. Yo les decía también que no dejen que se les acumulen los prácticos, desarrollen cada uno y no se copien entre ustedes, porque yo enseguida me doy cuenta y Luis copiado del otro, así que la idea es que cada uno resuelva su propio trabajo práctico, su propio trabajo laboral. Ahí yo recibió recién dos trabajos de Brito y de González y necesitamos que todos vayan entregando. Traten de llevar al día la materia porque después esto todavía hasta ahora es muy sencillo, muy fácil y rápido para hacer esto. En media hora resuelven el práctico. Así que esa es la recomendación que le damos nosotros.
Sí, Luis, No, se está cortando mi señal, no. Se corta, viene y se va. se está cortando, se está cortando. Sí. Así que Y si hay alguna duda, en todo caso, la próxima clase lo vamos a ir resolviendo. ¿Laboratorio tendríamos el mismo horario, profe? veremos todavía, o sea, vemos cómo se hará porque parece que se puede utilizar en otro horario la plataforma esa. Nosotros, o sea, Metrofísica son de 17 sí, a 21 creo, o 22 a 22. Entonces, va a ser el mismo día, pero por ahí voy a hacer algunos tutoriales de cómo se utiliza la plataforma y ustedes cuando entran pueden desarrollar el laboratorio. Porque me parece que va a ser medio complicado si va a ser, o sea, hacemos la clase en vivo, por el tema de que, o sea, somos muchos y las conexiones por ahí van y vienen. Pero vamos a ver cómo, o sea, cómo lo estudio ahora, porque recién me pasaron los datos del programa y lo estoy estudiando ahora. Por eso quiero conocerlo bien para ver si va a ser posible, pero vamos a intentarlo por lo menos. Claro, profe. Si no hay más duda, entonces no. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego a todos. Nos estamos viendo, Luis, entonces. Listo, Wilfrido, nos estamos viendo entonces. Chau, chau. Dale, dale. Nos ponemos en Hasta luego. contacto. Está muy entrecortado el sistema acá. Bien, hasta luego a todos.